En el programa de hoy, Nicaragua figura entre los países donde la libertad religiosa es muy atacada, según reciente reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hombre incendia emblemática iglesia en México. Los obispos condenan el sacrilegio. Desde Costa Rica, joven deja la delincuencia e inicia una nueva vida gracias al sacerdote de la Asociación Obras del Espíritu Santo. El Papa Francisco regaña a quienes tratan a sus mascotas como hijos. ¿Quiere saber cuál es la voluntad de Dios en su vida? En unos ejercicios espirituales de un mes con el método de San Ignacio de Loyola puede encontrar la respuesta. Le contamos. Ave María, Ave María. Hola Natalie, empezando un nuevo programa. Así es, Eddie, un gusto estar contigo y con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde los Estados Unidos contándoles que Nicaragua figura entre los países donde la libertad religiosa es muy atacada, según reciente reporte del Departamento de Estado. Aquí los detalles con video de Associated Press. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó este lunes 15 de mayo su informe anual sobre la libertad religiosa. Fue presentado por el secretario de Estado, Anthony Blinken. Hoy publicamos el Informe Internacional de Libertad Religiosa de 2022, que proporciona una visión integral basada en hechos del estado de la libertad religiosa en casi 200 países y territorios de todo el mundo. El jefe de la diplomacia estadounidense denunció la violación de la libertad religiosa en Nicaragua y el encarcelamiento de Monseñor Rolando Álvarez. Los defensores de los derechos humanos están haciendo sonar la alarma sobre los ataques a la Iglesia Católica por parte del régimen de Ortega Murillo en Nicaragua. El informe de la abogada Marta Patricia Molina expuso más de 160 ataques contra la Iglesia y sus miembros en 2022, desde profanaciones hasta arrestos arbitrarios. Uno de los detenidos injustamente fue Rolando Álvarez, obispo crítico de la represión. Fue rápidamente tildado de traidor a la patria y condenado a 26 años de cárcel. Otro país de especial preocupación, de acuerdo al reciente informe, es China. La investigación demuestra que el régimen chino incrementó el último año la persecución y represión contra la actividad religiosa en el país. El Departamento de Estado norteamericano indica que el gobernante Partido Comunista Chino está sometiendo más las actividades religiosas. ONGs como Campaña para los Uigures y Proyecto de Derechos Humanos para los Uigures están documentando el genocidio y crímenes contra la humanidad contra líderes predominantemente musulmanes en Xinjiang, China. Durante la presentación del informe anual sobre la libertad religiosa en el 2022, también participó Rashad Hussain, embajador general para la libertad religiosa internacional. Destacó la importancia del derecho a la libertad religiosa. La religión puede ser una fuerza tan poderosa para el bien del mundo. Las sociedades que buscan restringirlo o usarlo para dañar a otros no pueden alcanzar su pleno potencial. Además de China y Nicaragua, el informe anual 2022 expresa preocupación por la libertad religiosa en Irán, Myanmar y Rusia. Este último en la lista por segundo año consecutivo, que de acuerdo al reporte continúa atacando a las comunidades religiosas dentro de sus fronteras y más allá. El Departamento de Estado es la agencia del gobierno estadounidense que maneja su política exterior. Más sobre la Iglesia Católica en Nicaragua. Cáritas Diocesana León declaró su disolución voluntaria o cierre a inicios de mes. El organismo pontificio tomó esta decisión a causa de una disminución de fondos para cumplir sus fines y objetivos, según documento oficial. El Ministerio de Gobernación de Nicaragua aprobó el lunes 8 de mayo la llamada disolución voluntaria de la Asociación Cáritas Diocesana León. Al optar por la disolución voluntaria, el régimen de Ortega no podrá confiscar los bienes de la organización, según explica el medio nicaragüense Despacho 505. La medida también fue tomada por Cáritas Nicaragua y Cáritas Jinotega en marzo de este año.
Pero ¿realmente se trata de una disolución voluntaria? ¿En qué medida se trata de una presión de la dictadura de Daniel Ortega sobre la Iglesia Católica? La abogada nicaragüense Marta Patricia Molina analiza el caso. Lo que se dijo en los sitios de la dictadura es que hubo un cierre voluntario. Generalmente las más de 3.000 organizaciones que están siendo cerradas arbitrariamente, algunas están diciendo que es cierre voluntario, pero esto es una farsa. Y es como la dictadura en este momento quiere maquillar estos cierres arbitrarios diciendo que es voluntario. Pero es que la dictadura, a través de las instituciones que se encargan de dar seguimiento a las organizaciones sin fines de lucro, impiden la realización de cualquier trámite. Entonces las autoridades de Cáritas van a quedar lógicamente con los brazos cruzados sin poder hacer nada porque las autoridades se los impiden. Entonces no es cierto que sea un cierre voluntario, sino que es un cierre obligado por la dictadura porque no quieren que la Iglesia Católica, a través de su brazo social, que es Cáritas, siga llevando atención y ayuda a las personas más necesitadas que muchas veces se encuentran en localidades que la dictadura o que el Estado no puede estar presente, o sea, no está la capacidad porque el dinero que está entrando a través de los préstamos de los organismos financieros multilaterales están siendo utilizados para la represión y no para el desarrollo de políticas públicas que beneficien a este tipo de comunidades que estaba atendiendo Cáritas y otras organizaciones también de la Iglesia Católica que han sido cerradas. Más de 3.000 actividades religiosas en Nicaragua fueron prohibidas durante la Semana Santa de 2023, según el tercer informe Nicaragua, una iglesia perseguida de la abogada nicaragüense Patricia Molina, a quien acabamos de escuchar. Ahora nos cuenta cómo la dictadura ha sofisticado su ataque a la fe católica. Sí, recientemente se ha publicado la tercera entrega que recopila 529 agresiones que se han efectuado en contra de la Iglesia Católica nicaragüense, lo que significa que la dictadura continúa su afán de persecución en contra de los clérigos simplemente porque ellos continúan hablando con la verdad a la luz del Evangelio. Pero en esta nueva etapa de ataques en contra de la Iglesia, vemos que el objetivo de la dictadura ha cambiado, o mejor dicho, la modalidad de ataque, porque en un primer momento nosotros observábamos lo que eran las profanaciones y pintas, que es cierto que no se han dejado de realizar, pero ahora se están haciendo con menor intensidad. Sin embargo, la dictadura ahora está criminalizando más a los religiosos, extraditándolos y arrebatándole todos sus derechos constitucionales, confiscando las propiedades de la iglesia, expulsando también a religiosas y en esta Semana Santa que acabamos de pasar, únicamente en ese periodo, sin meter todo lo que es la Cuaresma, sino solamente la Semana Santa, prohibieron 3.176 procesiones. Nicaragua es un país y todos los católicos somos muy dados a las actividades de piedad popular y estas son las que ha venido prohibiendo en esta última etapa de agresiones la dictadura para perjudicar aún más a la Iglesia Católica nicaragüense. Si la forma de atacar continúa a como lo está haciendo este año, entonces podríamos asegurar que este presente 2023 va a ser aún más nefasto que 2022, porque únicamente en el periodo analizado, que es el primer trimestre de 2023, se han contabilizado 90 ataques. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. Nos vamos a México. Un emblemático templo fue incendiado en la madrugada de lunes. El obispado manifestó su profunda consternación por lo que consideró un sacrilegio. Presentamos los detalles. El video de la cámara de seguridad muestra cómo se inicia el fuego en un lado del templo de Santiaguito de Irapuato, en Guanajuato. Poco a poco las llamas crecen. ¿Pero te aventarían algo o qué sería? Porque ahorita pasamos por aquí, no estaba todavía así.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal informó que las llamas comenzaron fuera del recinto religioso y se propagaron dentro. La diócesis de Irapuato confirmó que el fuego fue provocado desde afuera por un hombre. Los orígenes del templo de Santiaguito se remontan al siglo XVII. Es uno de los más emblemáticos de la región. Peritos fiscales investigan las causas del incendio desde este lunes. La alcaldesa Lorena Alfaro informó que iniciarán la restauración del templo. El acuerdo al que llegamos es que va a generarse un diagnóstico de manera inmediata para poder dimensionar las afectaciones del lugar. Es un hecho muy lamentable. Desde muy temprano estamos ya en contacto con la Fiscalía para que se hagan las investigaciones correspondientes. Al lado del templo destruido se realizó una santa misa de desagravio por el sacrilegio al templo de Santiaguito Irapuato. Y en estos momentos donde estamos llamados a mantenernos más fuertes que nunca. El día de hoy, aunque esta situación nos ha entristecido, pero también nos motiva a mantenernos unidos, a seguir adelante, a recordar que la esperanza cristiana es saber más allá del horizonte que nos pone de frente, aun cuando es oscuro, ver el horizonte de este tiempo de paz, porque es la resurrección. Que Cristo vive y está entre nosotros y nos sostiene en cada momento de nuestra vida. Dañar y profanar ese sagrario es infligirte un dolor en tu corazón. Luego de la misa inició la adoración a Jesús Eucaristía para reparar su corazón por la destrucción del templo de Santiaguito. Hoy iniciaron los trabajos de limpieza y el estudio de daños. Desde María la nación. Ahora nos vamos a España para contarles que el Instituto del Corazón de Cristo realizará del 10 de julio al 10 de agosto un mes de ejercicios espirituales con el método de San Ignacio de Loyola en régimen de internado y silencio. Estos se desarrollarán en Burgo de Osma. El director de estos ejercicios espirituales es el padre José María Alsina, quien está en conexión con nosotros para darnos los detalles. Padre Alsina, es un gusto tenerlo en EWTN Noticias. ¿Por qué recomendaría hacer estos ejercicios espirituales de un mes? Los ejercicios espirituales de San Ignacio son un regalo inmenso, no solamente para la Compañía de Jesús, que fue de alguna manera la primera que lo recibió a través de su fundador, sino para toda la Iglesia, como han recomendado los papas, y de hecho, como tantos santos han realizado ejercicios, y ejercicios de un mes. Decía San Francisco de Sales que más santos ha hecho los ejercicios espirituales de mes que letras tiene el libro de los ejercicios, que es un libro pequeñito. Es muy recomendable porque verdaderamente ayuda a poner en verdad la vida, a orientarla desde ese mirar a Cristo, a discernir qué es lo que Dios quiere de uno, a poder luego también, pues desde ese orden de la vida, elegir aquello que es la voluntad de Dios. Padre, ¿y qué quiere decir que estos ejercicios tengan la espiritualidad del corazón de Jesús? Yo creo que todos los ejercicios de San Ignacio son del corazón de Jesús o desde el corazón de Jesús, ¿no? Porque San Ignacio tiene en el centro de los ejercicios, en lo que él llama la segunda semana, ese conocimiento interno de Cristo para que más le amemos y le sigamos. Y el conocimiento interno de Cristo es el conocimiento de Cristo desde su corazón, desde su interior. Desde ahí se va ordenando toda la vida y se va disponiendo uno a elegir la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero nosotros le queremos hacer este énfasis desde el corazón de Cristo porque queremos sobre todo subrayar este aspecto de la centralidad del amor que el Señor nos tiene como punto desde el cual se ordena toda la vida afectiva, todo el orden de la vida interior del hombre consiste precisamente en este amar y dejarse amar por Jesús, ¿no? Por eso la perspectiva de los ejercicios de San Ignacio es muy cristológica. Nosotros queremos insistir mucho en esa perspectiva desde el corazón de Cristo. Padre, ¿y qué requisitos son necesarios para realizar los ejercicios espirituales? El requisito más importante para realizar los ejercicios espirituales, como dice San Ignacio en las anotaciones, es tener grande ánimo y liberalidad, es decir, tener gran deseo de hacer la voluntad de Dios, hallar la voluntad divina en este momento en el que uno se puede encontrar de la vida. Se hacen pocas veces el mes de ejercicios, pero tener este deseo grande de hacer la voluntad de Dios, de hallar la voluntad de Dios en la vida de uno, ¿no? Y luego, claro, otros elementos importantes, ¿no? Dispositivos
que se tienen que tener es pues tener un mes, evidentemente, ¿no? Para poder retirarse y luego también en nuestro caso, ¿no? Pues poder desplazarse, ¿no? Pues hasta España, o los que son España poder desplazarse hasta el Burgo de Osma, un lugar precioso. Tener, lógicamente, ¿no? Pues una salud, para poder hacer un mes entero, ¿no? Una actitud de silencio, de poder guardar silencio durante un mes, pero toda una actitud de docilidad, ¿no? Pues a lo que Dios va diciendo, al acompañamiento, que también es muy importante, del director espiritual a lo largo de los ejercicios, ¿no? Por tanto, lo más importante para hacer ejercicios es querer hacerlos bien, ¿no? Como le decía la pregunta que le hacía la hermana de Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás, decía: Tomás, ¿qué tengo que hacer para ser santa? Y decía: quererlo. Pues ¿qué tengo que hacer para hacer ejercicios? Pues querer hacer ejercicios espirituales según el método de San Ignacio. Así es, padre, todo empieza ahí. ¿Y dónde son las inscripciones para estos ejercicios? Pues para inscribirse a los ejercicios tienen que escribirnos a esta dirección: ejerciciosespirituales@icorazondecristo.org. Lo repito: ejerciciosespirituales@icorazondecristo.org. Ahí nos dan el nombre, nos dan un poquito el itinerario, el camino espiritual que han seguido, la razón por la que desean hacer ejercicios, y nosotros les responderíamos inmediatamente y les daríamos la información más práctica de los ejercicios. Esperemos que muchas personas se puedan unir y animar a hacer estos ejercicios que van a ser seguro de mucha gracia. Gracias, padre José María Alcina, por la entrevista. Muchas gracias, un gusto poder hablar para EWTN y también informarles que ya tenemos varios que vienen de América Latina a hacer esos ejercicios. El año pasado tuvimos un seminarista de Maracaibo, de Venezuela, tuvimos un sacerdote de Estados Unidos, y este año tenemos ya varios que vienen desde América Latina pues a participar de estos ejercicios en España. Hacemos una pausa y al volver, el Papa Francisco regaña a quienes tratan a sus mascotas como hijos. Además, hoy es la fiesta de San Juan Nepomuceno, patrono de los confesores y de la buena fama. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. En Costa Rica, un joven deja la delincuencia e inicia una nueva vida gracias a un buen sacerdote de la Asociación Obras del Espíritu Santo. Nuestra corresponsal Anastasia Telles cuenta esta historia. Aquí desde las afueras de la Iglesia de Cristo Rey, donde el joven Derek Valverde celebra su matrimonio gracias a la ayuda de la Iglesia Católica a través del padre Sergio Valverde y las obras del Espíritu Santo, quienes lo ayudaron a salir de la situación de delincuencia en la que se encontraba. Escuchemos el testimonio. Derek creció en las gradas de Cristo Rey, uno de los barrios más peligrosos del país. Él y sus 5 hermanos, todos de diferente padre, crecieron sin su mamá, ya que ella se dedicaba a la prostitución. Al verse en esta situación y con la influencia del entorno, Derek optó por la delincuencia, sin imaginarse que ese sería el camino que lo acercaría a Dios. Llegando a las 3 de la mañana los vi en las afueras aquí de los albergues de acá de Cristo Rey, y lo veo con otros 3, uno de ellos su hermano, y me acerco de ellos a saludarlo como trato de hacer siempre. Entonces, hola muchachos, ¿cómo están? Se me quedan viendo. Y yo digo, ¿qué están haciendo? A las 3 de la mañana, ¿qué están haciendo, chicos? Recuerdo como si fuera ayer, me dice, hey, aquí perdiendo el tiempo como siempre, me dice, que era el cabecilla, era el jefe, ¿verdad? Y digo, ay chicos, ¿no tienen hambre? Se quedan viendo el uno al otro, ¿verdad? La pregunta me ofende, ¿sí me dijeron? Dice, sí, le digo, vamos a comer. Siguiendo el llamado que Dios le hizo de ayudar a los jóvenes y cansado tras venir en horas de la madrugada de una misión en otra provincia, el padre Sergio no se imaginó cuál era la intención de los muchachos. Le queríamos robar, porque según nosotros tenía mucho dinero, y sin embargo era todo lo contrario. Entonces vamos, dice, subimos, lo dormimos, lo asaltamos y jalamos, si no volvemos, desaparecemos. Y llegaron, ¿y qué fue? Les ofrecí comidita, claro, los llevé, imagínense, directamente a donde supuestamente estaba la plata. Y se encontraron con una comidita. Y eso tocó el corazón de ellos, de manera especial de él y los demás. Pero a tal punto que él, que era la cabecilla, dice, se suspende la operación. Claro, por la mínima me salvé, gracias a Dios. Derek recuerda con cariño cómo el padre Sergio le enseñó la posibilidad de tener una vida digna y salir adelante. Le mostró el amor de Dios y a partir de ese momento empezó a sanar su corazón.
Además, les ofreció estudio, un lugar donde vivir, herramientas que jugaron un papel importante para ayudar al joven a vencer obstáculos. Muchos de ellos están haciendo las entregas y cosas de droga y demás por hambre, por llevarle de comer a la mamá. Entonces ahora les estoy dando de comer, dejaron de llevar sus cosas. Bueno, igualmente estos jóvenes, a partir de ese momento, y él fue jalando a otros y otros, y ahora hemos sacado gran cantidad de generación de muchachos que se han graduado. Ya Derek en este caso, que es como el líder, ¿verdad? Es ya lleva el segundo título, ya había sacado en cuidado de pacientes, ¿verdad? Y ahora tiene también administración de empresas, y aquel que era un líder del mal hoy es un líder del bien. La transformación de Derek no solo se presentó en su vida profesional, escuchemos cómo se manifestó Dios en su vida. Me acuerdo que estábamos esa noche en la pila bautismal, fue una vigilia pascual, y me dice el padre: Derek, ¿te quieres bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y yo le respondí: sí quiero. Y el padre me dijo: ok, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, y cuando dijo Espíritu Santo, toda mi sangre empezó a arder. Sentí como el Espíritu Santo entraba en mi vida, como la presencia de Dios llegaba a mí. Ahora Derek dedica gran parte de su tiempo a servir en la iglesia. Mi vida cambió gracias al sí que yo le di al Señor, porque yo le dije sí cuando le dije sí al Padre para subir a comer. En San José, Costa Rica, Anastasia Telles Abarca, WTN Noticias. Hoy muchos sienten un amor desmedido por sus mascotas. Ante esto, el Papa Francisco hizo una profunda reflexión durante la tercera edición de los Estados Generales de la Natalidad hace unos días en Roma. Escuchemos su llamado y reflexión. Rivedere tue fotografie che sono successe qui in piazza. Me gustaría darles solo 2 fotografías que sucedieron aquí en la Plaza de San Pedro. Hace 2 semanas mi secretario estaba en la plaza y vino una madre con un cochecito. Él, un tierno sacerdote, se acercó a bendecir al niño. Era un perrito. Hace 15 días, en la audiencia de los miércoles, iba a despedirme y llegué frente a una señora de unos 50 años. Saludo a la señora y ella abre una bolsa y dice: «Bendígame a mi pequeño hijo, un perrito». Allí no tuve paciencia y regañé a la señora. «Señora, tantos niños con hambre y usted con el perrito». Fratelli e sorelle, questo Hermanos y hermanas, estas son escenas del presente, pero si las cosas siguen así, será lo habitual en el futuro. Tengamos cuidado. En efecto, el nacimiento de los niños es el principal indicador para medir la esperanza de un pueblo. Si nacen pocos, significa que hay poca esperanza. Pochi vuol dire che c'è poca speranza. En otras noticias, hoy 16 de mayo recordamos al mártir San Juan Nepomuceno, patrono de los confesores. Nació en Bohemia, hoy República Checa. Para conocer más sobre él, nos cuenta el padre Jorge Augusto Santamaría, párroco de San Juan Nepomuceno en Florida Blanca, Santander, Colombia. Este gran santo de la Iglesia Católica nos enseña en primer lugar el gran valor de la fidelidad. Qué importante es ser fiel a Dios, fiel a la conciencia, fiel a la propia vocación recibida. Él fue fiel hasta la muerte. En segundo lugar, la importancia de ser protectores de los hermanos. Él oía confesiones y ayudaba a que con su actitud estas personas estuvieran a salvo, porque así es el sigilo sacramental. Esto se llama caridad, y la caridad es una de las virtudes más grandes que podemos tener. Y en tercer lugar, es la virtud de la prudencia. Este hombre es capaz de hacer silencio, de ser discreto. Nosotros deberíamos aprender a oír más y hablar menos, ser prudentes con nuestras palabras para no poner en evidencia a las demás personas en sus defectos
o para no quedar mal también nosotros mismos, porque en la abundancia de palabras abunda también el pecado, dice la palabra de Dios. Aprendamos, entre otras, estas virtudes de San Juan Nepomuceno. De manera que todos los que somos confesores debemos aprender de él esta prudencia, este respeto, esta caridad con las personas. Este bello cuadro de San Juan Nepomuceno nos muestra la figura del santo con sus vestimentas propiamente sacerdotales. Entre ellas resalta sobre todo la estola, que es propia de la celebración del sacramento de la confesión, el gesto de silencio que el santo tiene, y en su mano izquierda sostiene una palma que es signo del martirio, junto con la cruz, que es el signo principal del cristiano y que nos recuerda siempre a Cristo el Señor, que es el Rey de los mártires. Y en Estados Unidos, cargando la imagen de la Virgen en brazos, miles de peregrinos recorrieron 33 kilómetros desde el Santuario Nacional de San José en Wisconsin hacia el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Champion, la primera y única aparición mariana aprobada por la Iglesia Católica en ese país. La 10ª peregrinación anual Caminando hacia María en Champion contó con la participación de fieles de todas las edades. La lluvia de la mañana no fue impedimento. Llegaron peregrinos de 44 estados. El padre Joseph Aitona, rector del Santuario Nacional de Nuestra Señora de Champion, explicó que la peregrinación, especialmente con esfuerzo físico, es realmente un buen recordatorio de la penitencia, el sacrificio e incluso el esfuerzo físico que podemos ofrecer a Dios a través de María. La caminata a María se realiza cada año, el primer sábado de mayo. En 2022 la caminata contó con 3.374 personas. La asistencia este año aumentó en un 60% a 5.530 personas. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.